Miles de guerras han acontecido alrededor del mundo a través de toda la historia. Uno de los principales motivos han sido los conflictos territoriales. Con esto, ¿puedes creer que existe un territorio que en lugar que se peleen por anexarlo, se peleen por cederlo? Te presento a Bir Tawil, un territorio de 2.060 kilómetros cuadrados entre Sudán y Egipto. ¿Te interesa saber por qué ninguno de estos países lo quiere? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, revisemos un poco de historia. Remontémonos a 1899, año en que el territorio de ambos países, Sudán y Egipto, estaban bajo protectorado británico, comprendidos dentro del Jedivato de Egipto. Para ser más exactos, los británicos se habían impuesto a los otomanos, de quienes los egipcios habían sido un estado vasallo hasta 1882. Este año se firmó un tratado entre el Reino Unido y Egipto relacionado a la administración del actual Sudán, diferenciado étnicamente de Egipto y principalmente poblado en las zonas al sur del desierto del Sahara. La separación entre ambos territorios sería el paralelo 22 norte, pasando Sudán a ser un condominio del Reino Unido y Egipto. Sin embargo, en 1902 se hace una modificación al tratado. El área de Bir Tawil al sur del paralelo, esta que estamos sombreando, era usada como tierras de pastoreo por la tribu Ababda, más relacionada a Egipto, por lo que pasaría a ser administrada directamente por el Jedivato. Por otro lado, el triángulo de Jalaib, al norte del paralelo, estaba habitada por gente más relacionada a Jartum, capital de Sudán, además que el acceso a esta área era más fácil desde el país del sur. Por este motivo, este territorio de 20.580 kilómetros cuadrados pasaría a ser administrado por el condominio anglo-egipcio de Sudán. Lógicamente, por la considerable diferencia superficial entre ambos territorios, esto no sería aceptado por Egipto. Sin embargo, el triángulo de Jalaib seguiría siendo administrado de facto por Sudán hasta 1992, varios años después de la independencia del país en 1956. Y es que resulta que en ese triángulo con salida al Mar Rojo se encontraron ciertas reservas de petróleo. Este extracto de dinosaurio iba a ser explotado por una compañía petrolífera canadiense a quien Sudán le dio la concesión hasta 1992, año en que Egipto protestó y exigió a su vecino del sur que retirase sus tropas al ser este un territorio en disputa. Y es que hasta la fecha, el país de los faraones sigue reconociendo el Tratado de 1899, mientras Sudán se basa en el modificado de 1902. Traduciendo, ambos países reclaman el Triángulo de Jalaib, rico en petróleo y con salida al mar, a la vez que sostienen que Bir Tawil le pertenece al otro país, convirtiéndose este territorio en Terra Nullius. Sí, como te imaginarás, Terra Nullius, que en latín significa tierra de nadie, refiere en derecho internacional a un territorio que no es reclamado por ningún país. Algo bastante sui generis, ¿no? A decir verdad, en la actualidad existen solo dos territorios en esta categoría, el que hemos visto, Bir Tawil, y la tierra de Marie Byrd, en la Antártida. Recordemos que este continente es reclamado por 7 países y ninguno reclama este territorio. Aunque claro, a ver, anda a la Antártida a ver si te provoca vivir ahí. Pero a decir verdad, tampoco es que Bir Tawil sea un paraíso donde todos quieran vivir. Al no contar con vías de comunicación, población, tierras fértiles o recursos, pues la verdad, ¿qué motivaría a alguien a reclamar ese territorio? ¿Qué dices? Yo soy Jeremiah Heaton y me he autoproclamado como rey del Sudán del Norte. Después de todo, le prometí a mi hija que algún día sería una princesa. Y ahora es la princesa de Bir Tawil. ¡Sí, papi! Bueno, a decir verdad, sí ha habido unas cuantas personas que lo han reclamado. Pero a tomar en consideración algo que siempre les repito. Para que un país se considere país, debe tener 4 importantes factores: territorio, una población que viva y se identifique con tal país, soberanía y el reconocimiento de otros países, que lógicamente no reconocerían un país que no tenga población. Así que ya sabes, si quieres fundar tu propio país, ya tienes un territorio disponible. Solo te falta buscar gente que te quiera acompañar y se quiere identificar como birtawilianos, autogobierno que se cuide de alguna invasión
y que los demás te reconozcan y quieran poner una embajada en tu nuevo país. Nada del otro mundo. Good luck. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que el Triángulo de Jalaib debería ir a Sudán o Egipto? ¿Crees que algún día el territorio de Bir Tawil deje esta condición de terra nullius? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Y si estás interesado en apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!